Lo siguiente que tenemos es cuáles son los pasos en un análisis económico empírico. En un análisis empírico se utilizan datos para probar teorías o estimar relaciones. ¿Vale? Entonces, vamos a ver que hay dos pasos principales. Una es formular la pregunta de interés o formular el modelo económico y luego será poner el modelo econométrico. ¿Vale? Vale, el primer paso que tenemos aquí es formular cuidadosamente la pregunta de interés. ¿Vale? Parece obvio que este sea el primer paso, pero muchas veces nos podemos marear con datos. ¿Vale? Vemos muchos datos, pero nos podemos analizarlos sin saber realmente cuál es el objetivo, sin saber cuál es la pregunta de interés. ¿Vale? Esa pregunta de interés es lo primero que nos tenemos que plantear al hacer cualquier análisis econométrico. Y esa puede estar relacionada o bien con probar una teoría económica, con probar los efectos de una actuación o una política, ¿vale? O cualquiera de las cosas que os he mencionado antes. ¿Vale? Lo que os decía en la diapositiva anterior, en esta, aquí teníamos varias formas en las que podemos usar los métodos estadísticos. ¿Vale? Estimar relaciones económicas, probar teorías económicas, evaluar e implementar políticas, pronosticar indicadores, predecir el impacto de una medida. ¿Vale? Tenemos que tener muy en cuenta cuál es el objetivo. ¿Vale? ¿Cuál es el objetivo del análisis económico? ¿Vale? ¿Cuál es nuestra pregunta? Nuestra pregunta es ver si una teoría funciona o no funciona, o nuestro objetivo es predecir el valor de una cosa. ¿Vale? Porque si nuestro objetivo es predecir una cosa, tendremos que actuar de una forma, pero si nuestro objetivo es saber si una cosa influye en otra, tendremos que utilizar las técnicas de forma distinta. ¿Vale? Bien, pues para formular cuidadosamente esa pregunta de interés necesitamos un modelo económico. Un modelo económico es una relación formal, expresado bien o con ecuaciones o de forma intuitiva, que relacione variables, que relacione cosas. ¿Vale? Ahora vamos a ver un ejemplo. Pero es muy importante, antes de hacer cualquier análisis, es muy importante partir de un modelo económico o de un modelo teórico. ¿Vale? Aquí tenéis un ejemplo de un análisis económico empírico. ¿Vale? Es cómo influye la formación no reglada en el salario que reciben los trabajadores. Bien, pues nos podemos plantear un modelo económico que nos diga que el salario es función o depende de la educación reglada que ha recibido el individuo, de la experiencia laboral que tenga el individuo y de la formación no reglada que tenga el individuo. ¿Vale? La formación no reglada, bueno, no sé si lo sabéis, cuando os ponéis a trabajar, las empresas tienen horas de formación adicional para sus trabajadores. En esa formación no reglada, que no son títulos oficiales, los trabajadores pueden aprender cosas que les ayuden en su trabajo. ¿Cuánto ayuda esa formación no reglada a los trabajadores, a su salario? Más formación no reglada hace que los trabajadores ganen más, ¿vale? Es decir, ¿es bueno para los trabajadores que cojan esta formación no reglada o no? ¿Vale? Esa sería la pregunta de interés. ¿Cómo influye la formación no reglada en el salario que reciben los trabajadores? Fijaros que es una pregunta distinta de predecir cuál es el salario de los trabajadores. No estamos intentando predecir cuál es el salario de los trabajadores. Estamos tratando de ver si una cosa influye en la otra. ¿Vale? Aunque luego cuando lo tratemos como modelo econométrico, que es la siguiente diapositiva, veremos que lo vamos a poner en forma de ecuación, en la que vamos a tratar de estimar cuál es el salario. ¿Vale? A ver. Perdona, te estaba hablando yo con esta diapositiva y estaba mirando esta. ¿Vale? Bueno, lo que os decía es que es importante formularse esa pregunta, ese modelo, ¿vale? Formular ese modelo, que no es más que una relación intuitiva o formal entre salario, educación, experiencia y formación. Me diréis, pero es que el salario puede depender de más cosas. Sí, es verdad. ¿Y lo podemos incorporar al modelo o no? ¿Vale? Pero es importante que partáis de un modelo. Que los modelos, como siempre, son simplificaciones de la realidad. No hay modelos perfectos, no hay modelos que lo tengan en cuenta todo. Son simplificaciones, ¿vale? Porque un modelo que lo tenga en cuenta todo no es operativo, ¿vale? Porque al final estamos más tiempo tratando de modelar todos los detalles y tampoco la ganancia que obtenemos no es tal, ¿vale? Sobre todo si lo que pretendemos es ver si la formación no reglada influye en el salario,
¿vale? Si pretendemos predecir el salario, pues igual tenemos que meter más variables. Vale. El segundo paso es transformar ese modelo económico en un modelo econométrico. Esa transformación de modelo económico en modelo econométrico, lo que hacemos es transformar la función que hemos visto antes y en una ecuación que podamos, o en un modelo que podamos estimar, que podamos coger datos y podamos estimar de alguna forma. Eso ya lo sabéis, hacer de estadística, ¿vale? Sabéis plantear una regresión lineal y podéis plantear que el salario es igual a beta 0 más beta 1 por formación más beta 2 por no sé qué, ¿vale? Eso no es más que la transformación de un modelo económico a un modelo econométrico. Cuando decidís, ¿vale? Os pongo el ejemplo de antes. Cuando definís ese modelo econométrico, ¿vale? Que el salario depende ¿vale? En esa ecuación tenéis que el salario depende de una constante, que es beta 0, más beta 1, que es otra constante, por la educación, los años de educación que haya recibido la persona, más otra constante por los años de experiencia que tenga esa persona, más otra constante por la formación que tenga, los años de formación que tenga esa persona, más U, que es un término de error, ¿vale? Eso es un modelo de regresión lineal de los que ya conocéis y ya habéis estudiado. Pero es también un modelo econométrico, ¿vale? Aquí, en este modelo econométrico, ¿qué hay con respecto al modelo económico? Aquí ya tenemos una relación matemática. Tenemos una relación matemática que relaciona unas variables con otras. Tenemos este término U que incluye a todos los factores no considerados, ¿vale? Esto se le llama el término de error o perturbación, que esto es, digamos, que es una de las partes más importantes de la econometría, saber qué hacer con esa U, con ese error, ¿vale? Imaginad que el salario depende no solo de la educación, de la experiencia y la formación, sino que depende también de si tienes enchufe para entrar a la empresa, ¿vale? ¿Dónde se recoge ese error cometido por no considerar que tienes enchufe en la empresa? Pues se recoge en ese término de error, ¿vale? Todo lo que no consideremos se va a ir a parar a ese término de error. Por tanto, es importante saber qué hacemos con ese término de error. Lo otro que tenemos en el modelo econométrico son las constantes. Las constantes, aquí es beta 0, beta 1 hasta beta 3, son los parámetros del modelo econométrico. Que estos parámetros van a describir la dirección y la fuerza de la relación entre el salario y cada uno de los factores considerados, ¿vale? Si beta 1 es más grande, significa que los años de educación tienen más fuerza en el salario. Si beta 1 es 0, significa que el nivel de educación no tiene nada que ver en el salario, ¿vale? Eso es la interpretación de las betas en una regresión lineal, ¿vale? Yo asumo que la regresión lineal ya la conocéis, ¿vale? Pero os estaba poniendo ahora, os estaba relacionando lo que es el modelo económico con el modelo econométrico. Que un modelo econométrico no es un modelo económico. Es muy importante tener el paso previo, el paso del modelo económico. Una vez especificado este modelo econométrico, ya podemos plantear hipótesis en relación con los parámetros desconocidos, ¿vale? Nos estábamos planteando al principio, ¿influye formación en el salario? ¿Cómo podemos ver si influye formación en el salario? Pues podemos coger beta 3, ¿vale? Esta beta 3 de aquí, y ver si es igual a 0 o distinto de 0, ¿vale? Por eso era tan importante hacerse la pregunta al principio. Si la pregunta es si la formación influye en el salario, pues si beta 3 es 0, la respuesta será no. La formación no reglada no influye en el salario. Si beta 3 es distinto de 0, pues entonces tendremos que sí que influye, ¿vale? El signo también nos dirá cómo influye. Mayor beta 3 hace que tengas más salario o que tengas menos. ¿Vale? Pues esas son las conclusiones que podemos sacar del modelo econométrico. Pero es muy importante haber partido antes del modelo económico. Sobre todo por el tema de establecer relaciones de causa, ¿vale? Que eso es lo siguiente que vamos a ver, pero que no nos va a dar tiempo a ver hoy. Vale, pues bien, nos quedan 3 minutos. Os planteo una pregunta, ¿vale? Que creo que no la tengo aquí. No. Os planteo una pregunta. Si usáramos para predecir este mismo modelo que tenemos aquí, salario en función de educación, experiencia y formación. Imaginad que usamos, en vez de una regresión lineal, usáramos una red neuronal, ¿vale? Supongo que algunos sabréis de qué va una red neuronal.
¿vale? Que he visto que los estudiaréis ahora en otra asignatura. ¿Qué pasaría si usáramos redes neuronales para predecir el salario? ¿Alguien se anima? ¿Alguien que sepa lo que es una red neuronal? ¿Alguien se anima a decirme algo? Pues habría que tener en cuenta la no linealidad o la Ah, no, linealidad de los datos. sí. Vale, ¿creéis que la predicción sería mejor o peor, Miquel? En una red neuronal mejor. Sería mejor, ¿no? Sí. ¿Alguien más? ¿Otra opinión? ¿Vale? Vale, aquí lo que os quería, si no os animáis, os lo digo yo. Sí, seguramente la predicción sería mejor. Pero aquí tendríamos que ver cuál era el objetivo cuál era la pregunta de investigación, cuál era la pregunta que nos estábamos haciendo. La pregunta que nos estábamos haciendo era cómo influye la formación no reglada en el salario que reciben los trabajadores. ¿Vale? Entonces, no estamos tratando de predecir el salario, estamos viendo cómo influye la formación no reglada en el salario. ¿Vale? No queremos una predicción acertada del salario, queremos saber si estamos evaluando si queremos implementar una política pública o no de formación no reglada. ¿Vale? Entonces, una red neuronal puede ser muy buena para predecir el salario, pero no nos está contestando a esta pregunta, porque las redes neuronales son muy difíciles de interpretar. ¿Vale? Entonces, un poco esa era la idea que quería transmitiros hoy, que es muy importante que tengamos muy clara cuál es la pregunta de partida, porque igual luego la herramienta que utilizamos nos está dando una respuesta correcta, pero no a la pregunta que buscábamos. ¿Vale? Igual Eh, nos da una... Dime. con los Sí. pesos, o sea, tú en una red neuronal, ¿no? Al final, viendo cómo se distribuyen los pesos, puedes saber qué variables han influido más o no a la hora de el resultado. Sí, pero las redes neuronales tienen en cuenta, lo normal será que metáis muchísima más información. No metáis solo estas tres variables, sino que como pueden tragar todo tipo de información, le metáis muchísimas otras variables que tengáis por ahí. ¿Vale? Entonces, ese es el riesgo que hay, porque una red neuronal solo con estas tres variables tampoco tendrá tanto sentido. ¿Vale? Pero el riesgo que hay con herramientas muy complejas es que le metáis muchas cosas y luego no sepáis interpretarlas. Por eso es muy importante, y es lo que quiero enfatizar en la parte de econometría, que tengáis en cuenta cuál es la pregunta. ¿Vale? Entonces, simplemente eso, transmitiros esa idea. No quiero decir que las redes neuronales no se puedan utilizar para esto. Simplemente que puede igual es una herramienta demasiado potente para la pregunta que queremos hacer. ¿Vale?